Buenos días, mi nombre es Fadenis Pérez. Hoy les voy a hablar un poco sobre qué es el paradigma cuantitativo de la investigación. Se basa en medir y analizar datos numéricos para estudiar fenómenos. Usa métodos estructurados como encuestas o experimentos para obtener información que se pueda contar y comparar estadísticamente. Su objetivo es buscar patrones generales, causas y efectos y llegar a conclusiones objetivas y precisas. Un ejemplo de esto podría ser un estudio que se use en encuestas con preguntas cerradas para saber cuántas personas prefieren un producto. Es lo contrario al paradigma cualitativo, que se centra en opiniones, experiencias y descripciones detalladas. También les voy a hablar un poco sobre los orígenes del método cuantitativo. Se remontan en la ciencia clásica y la filosofía, donde se busca medir y explicar el mundo de forma objetiva y numérica. Les voy a nombrar algunas de las influencias principales, como lo es el Renacimiento en el siglo XV y XVI. Científicos como Galileo y Newton usaron mediciones y matemáticas para estudiar la naturaleza. Ejemplo, leyes del movimiento. Ilustración. En el siglo XVIII, pensadores como Descartes defendieron la razón y la lógica como base del conocimiento. Surgió la idea de que todo puede medirse, incluso el comportamiento humano. En el siglo XIX, Auguste Comte, padre del positivismo, promovió el uso de los datos y hechos observables para estudiar la sociedad. En el siglo XX se aplicó la psicología, economía y psicología para hacer estudios más exactos. Hoy domina en áreas como medicina, marketing y políticas públicas. También les voy a hablar sobre las principales críticas al método cuantitativo. Les voy a nombrar algunas que son las más resaltantes, como ignora el contexto y las emociones. Solo mide números, pero no explica por qué pasan las cosas o cómo las viven las personas. Un ejemplo de esto, una encuesta puede decir que el 80% está insatisfecho con un servicio, pero no explica qué los molesta exactamente. Otra de las críticas más resaltantes es que puede ser frío o impersonal. Trata a las personas como datos, no como individuos con historias únicas. Otra crítica puede ser riesgo de manipulación. Los números pueden malinterpretarse o usarse para apoyar intereses. Un ejemplo puede ser las estadísticas políticas sesgadas. Y por última crítica, que no todo se puede medir. Cosas como el amor, el miedo o la cultura son difíciles de traducir a números. El método cuantitativo es útil para comparar y generalizar, pero no captura toda la realidad. Por eso muchos investigadores combinan lo cualitativo con lo cuantitativo con lo cualitativo. Entrevista, observación, para tener una visión más completa. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Maya Rubio. Hoy vengo a dar mis puntos sobre el paradigma cuantitativo de la investigación. La definición y realización de la metodología cuantitativa es un enfoque de investigación que se centra en la recolección y el análisis de datos numéricos. Busca establecer patrones, relaciones y generalizaciones a partir de datos medibles utilizando herramientas estadísticas para analizar la información. En este caso tenemos tres caracterizaciones. Tenemos los principios empiristas, formalistas y premisas fundamentales y las principales críticas. En este caso le voy a hablar de las dos primeras. Voy a empezar con el principio empirista. Este principio sostiene que el conocimiento se deriva de la experiencia y la observación en la investigación cuantitativa. Esto implica que los datos pueden ser obtenidos a través de métodos directos y objetivos, como encuestas o experimentos controlados. La validez del conocimiento se basa en evidencia observables y medibles, ya que los principios empiristas más que todo se basa en que tienen que estar la investigación, el método de investigación, ya sea cuantitativo o otro tipo de investigación, tiene que estar confirmado o
tienen que ser válidos, tienen que buscar una manera de que se verifique que es así y por qué es así. Más que todo se basa en el principio empirista. Los principios formalistas se refiere al uso de modelos matemáticos y lógicos en el análisis de datos, ¿verdad? En este contexto se busca estructurar la información de manera precisa para hacer inferencias válidas. En este principio enfatiza la necesidad de un marco teórico y un diseño metodológico riguroso que permita analizar los datos desde un enfoque estadístico. Ahora vamos con las premisas fundamentales. Tenemos 4 caracterizaciones de estas premisas. Tenemos objetividad, control, medición y generalización. En objetividad, el investigador debe mantener una postura neutral, evitando sesgos personales en la recolección de datos, en la recolección y análisis de datos. Los resultados deben ser replicables por otros investigadores. Tenemos el control, que es un estudio experimental, es en esencia controlar variables externas para asegurar que los efectos observados sean atribuibles a las variables independientes manipuladas en la investigación. Tenemos la medición. Las variables deben ser definidas claramente y cuantificadas de manera precisa. Esto incluye seleccionar escalas adecuadas para medir fenómenos estudiados. Y por último tenemos la generalización, que son los hallazgos deben poder aplicarse a una población más amplia que la muestra estudiada. Lo que implica que se debe utilizar un muestro representativo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fabiana Mena y hoy les vengo a hablar sobre las técnicas de obtención de datos. Son las mejores herramientas para identificar un problema o fenómeno, qué tan extendido está y cómo está cambiando con el tiempo. A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo realizar estudio a través de la recopilación de datos. Encuestas cuantitativas en línea, encuestas cuantitativas fuera de línea, entrevistas, observaciones, revisiones de documentos y fuentes de datos secundarios. Por otro lado, tenemos las técnicas de análisis de datos. El análisis de datos cuantitativo es un enfoque metodológico que se centra en la interpretación y análisis de datos numéricos y así extraer información, identificar patrones y relaciones entre variables. Entre ellas tenemos los análisis de datos cuantitativos, tabulación cruzada, análisis de tendencias, análisis MaxDiff, análisis Cojoin, análisis TURF y análisis de brechas. Gracias.